Bienvenido a este espacio televisivo, Alimenta tu vida. Qué importante es la generosidad, saber escuchar a las personas. Sin embargo, la idea es de rodearse de gente que sea optimista. Porque la gente que es negativa lo que hace es arrastrarte hacia lo negativo. Entonces, vivamos felices, ayudando a la gente y sabiendo distinguir a aquellos que nos ayudan a lograr nuestros anhelos y que nos estimulan a seguir creciendo. Y ahora me acompañás, vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu vida tiene para vos. Hoy, en Alimenta tu vida, la licenciada Alicia Crocco hablará sobre las frituras, cómo lograr la menor absorción de grasa posible, obesidad infantil, cómo frenar su avance. La licenciada Alicia Crocco entrevistará al doctor Mario Bruno, médico especialista en oncología, con quien hablará sobre el cáncer de mama, su prevención y tratamiento. La licenciada Alicia Crocco hablará sobre la natación, qué alimentos y bebidas elegir para mejorar la resistencia durante el entrenamiento y mejorar los resultados. La licenciada Alicia Crocco nos informará sobre las investigaciones realizadas en los Estados Unidos y en Europa sobre un páncreas artificial para diabéticos tipo 1. Parece que están logrando grandes avances en los tratamientos desde niñez y esto podría llegar a ser la solución. La nutricionista nos asesorará sobre los verdaderos responsables de la aparición de la obesidad y de las enfermedades cardiovasculares, las grasas o los azúcares. Y a estar atentos para comenzar a escuchar a la licenciada Alicia Crocco sobre la importancia de saber leer las etiquetas nutricionales para interpretarlas y hacer comparaciones entre marcas. Caminando por la vida, logré entender que lo importante no es saber lo que uno tiene, sino es saber lo que uno vale. Qué importante es saber leer las etiquetas nutricionales. ¿Para qué? Para preservar tu salud. Y tenés que hacer comparaciones entre marcas para saber cuál elegir. Hay muchos alimentos que son engañosos porque tienen las letritas muy pequeñitas y entonces confunden al consumidor. Hay alimentos que son aptos para, por ejemplo, hipertensos y sin embargo no figuran en el rótulo. Es el caso del tomate al natural en lata o el puré de tomate que tiene una cantidad de sodio, es decir, de sal, muy baja. Algunas tienen cada 100 gramos de alimento 120 miligramos de sodio, con lo cual esto está permitido, no figura en el rotulado y la gente desconoce porque dicen que los enlatados están prohibidos y sin embargo hay ciertos enlatados que sí se pueden incluir. Por ejemplo, los fideos secos, que también son bajos en sal y no dice en el rotulado nutricional. Entonces siempre te tenés que fijar cuántos miligramos de sodio presentan. ¿Qué porcentaje de sodio cada porción está apto para ser consumido? Dependiendo de lo que vos tengas que incluir en tu alimentación diaria, pero eso sí, el nutricionista te va a decir cómo distribuir el porcentaje de sodio, pero para que vos puedas elegir, vamos a ver una tabla. Sin sal agregada o sodio, significa que tiene menos de 5 miligramos de sodio por porción. Muy bajo en sodio, 35 miligramos de sodio o menos por porción. Bajo en sodio, 120 miligramos de sodio o menos por porción. Sodio reducido, por lo menos tiene un 25% menos de sodio que el producto original. Bajo en sodio o levemente salado, por lo menos tiene un 50% menos de sodio que el producto original. Lee las etiquetas, hace comparaciones y consulta con un nutricionista en el caso que tengas enfermedades que pueden ser consideradas y tratadas a través de la correcta selección de alimentos.
Si te caes, no te preocupes. Hacé como el sol que a la tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. La Organización Mundial de la Salud crea una comisión encargada de evaluar y de tener estrategias importantes para frenar el avance de la obesidad infantil. La obesidad infantil trae como consecuencia trastornos en la sociabilización de los chicos, porque se excluyen o tal vez tengan problemas para moverse. También no escapan a otras dolencias que tienen los adultos, como ser enfermedades cardiovasculares, osteoesqueléticas, diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado. De ahí la importancia de tomar medidas preventivas y no decir, mi hijo está gordito y bueno, cuando crezca eso va a desaparecer. Tenemos que ser conscientes que los chicos crecen en un medio en donde le podemos enseñar cosas buenas y malas. Por eso, la mejor indicación que le puedes hacer a tu hijo desde la niñez es que aprenda a alimentarse adecuadamente, saber que va a utilizar alimentos para el buen crecimiento y desarrollo. ¿Por qué se ocasiona la obesidad infantil? Por la mala elección de alimentos, por la falta de actividad física. Por eso somos responsables de transmitir a ellos buenos ejemplos y enseñarles respecto a qué alimentos los van a acercar a la salud y cuáles no. Por eso mismo hay que escapar a los kioscos, a esos alimentos industrializados que tienen mucho agregado de grasas y de azúcares simples, altamente adictivos y que además van a favorecer la aparición de caries dentales. Una cosa que perjudica mucho es la publicidad. Hay ciertos alimentos que atraen a los padres e hijos y van hacia el encuentro. Entonces hay que tratar de saber elegir los alimentos que nos proponen, pero viviendo qué principios nutritivos nos aportan y poder considerar que si son elevados en azúcares o en sal, no son los más apropiados para que llevemos a nuestros hogares. ¿Qué propone la OMS en niños pequeños? Fundamentalmente, cuando el bebé nace, luego de la primera hora del nacimiento, la lactancia materna. Y que se dé durante los primeros 6 meses del nacimiento y que se pueda prolongar por lo menos hasta los 2 años de edad. Cuando se incluyen los alimentos complementarios, hay que saber elegirlos de acuerdo a que tengan casi nada de azúcares simples y de grasas que no son las favorables para el buen crecimiento y desarrollo. ¿Y qué le vamos a enseñar a los chicos mayores de 1 año? Que aprendan a consumir frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, carnes rojas magras en baja cantidad y aumentar las carnes blancas, carne de cerdo, pescados azules como la caballa y la sardina. Inculcarles a los niños ya un poco más grandes la actividad física, que busquen aquella que les guste para que puedan tener continuidad en la práctica deportiva y guiarlos en los correctos hábitos alimentarios y no hablarles que no pueden, simplemente explicarles los motivos fundamentales por lo cual no les conviene incluir estos alimentos altos en azúcares simples y en grasas que no son buenas para el organismo. Recordá, la alimentación bien elegida desde el nacimiento va a favorecer un buen crecimiento y desarrollo y evitar obesidad y patologías que se asocian a esta enfermedad que crece día por día. Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recordá
que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. En oncología, el diagnóstico oportuno es clave. Para ello hay que concurrir al médico en salud y esto permitirá hacer tratamientos mucho más efectivos y con alta posibilidad curativa. La palabra cáncer muchas veces nos da miedo. Sin embargo, la ciencia médica nos da la ilusión de que hay tratamientos oportunos que llegan a lograr la cura de la persona. En esta oportunidad el doctor Mario Bruno lo entrevisto, ¿para qué? Para hablar de un tema que convoca a las mujeres que tienen la posibilidad de tener cáncer de mama. Le pregunto, doctor, respecto a este tema, ¿cuáles son las personas que más propensión a desarrollar cáncer de mama? Son aquellas, primero, que tienen algún antecedente familiar directo, la mamá, la abuela, una hermana. Y por otro lado, cuando la maternidad está postergada después de los 30 años. Aquellas mujeres que no han tenido hijos o que han tenido hijos después de los 30 años, se considera un factor de riesgo y son las que tienen mayor necesidad de un control periódico, anual, porque son las que tienen más riesgo. El cáncer de mama está íntimamente relacionado con las hormonas de la mujer. Durante el embarazo casi no hay estrógenos, que es la hormona de la mujer. Así que a mayor número de embarazos y mayor tiempo de amamantamiento, menor es el riesgo de padecer cáncer de mama. Y las mujeres se preguntarán a qué edad tienen que comenzar a hacerse los estudios. Bueno, la edad en una mujer normal que no está en el grupo de riesgo empieza alrededor de los 40 años. Si uno tiene antecedentes familiares muy directos, hay que empezar casi 10 años antes, a partir de los 30 años, a hacer mamografías. ¿Y qué otro estudio se requiere además? Bueno, los otros estudios ya no son de rutina. Uno puede complementarlo con una ecografía, puede hacer en caso de dudas una resonancia magnética nuclear de la mama, que se ve perfectamente y uno puede diagnosticar la enfermedad cuando la mamografía presenta dudas. En el caso que tenga la mujer ya instalado el cáncer de mama, ¿cuál sería la opción? El diagnóstico oportuno significa la curación de la enfermedad con mínimas intervenciones médicas. El diagnóstico oportuno es antes de tener la enfermedad que uno la pueda detectar. Así que hay que acostumbrarse a ir al médico en salud, a hacer los controles y si se detecta un tumor muy pequeño, como sería en el caso que uno no se palpe nada y que lo detecte la mamografía, una cirugía mínimo resuelve el problema sin necesidad de hacer otros tratamientos. Por último, doctor, en el caso de que una persona tenga cáncer de mama, la hayan operado, y el tratamiento no es igual para todos, ¿necesita qué tipo de tratamiento? No es igual para todos, depende de muchísimos factores, pero así como un resumen general, en algunos casos se usan hormonas, en otros casos se usan tratamientos quimioterápicos y lo que es más novedoso de todos, hay remedios biológicos, remedios que están revolucionando la oncología. Esos remedios biológicos actúan puntualmente bloqueando algún proceso enzimático, algún proceso del metabolismo del tumor, con lo cual afecta al tumor y no afecta a la persona. Así que esos están introduciéndose ya para cáncer de mama. Hay muchos de esos medicamentos disponibles aquí en la Argentina. Cáncer de mama no es para temer, hay que prevenir. Y con estas sugerencias que recibimos del doctor Mario Bruno, vas a poder lograrlo. Tarde o temprano, las piezas acaban encajando. Hasta entonces, reíte de la confusión, viví el momento y entendé que todo sucede por algún motivo. La natación es el deporte más completo. ¿Quiénes lo pueden realizar? Todos. ¿Y el rendimiento de qué va a depender cuando es competitivo? Del entrenamiento, de los nutrientes y también de la recuperación que pueda tener el deportista. Hay distintos tipos de pruebas. Carreras de menos de 2 minutos, que son las más cortas, hasta 18 minutos, que son las pruebas para competir 1500 metros, en el caso de profesionales de primer nivel,
carreras hasta 40 minutos en donde son nadadores profesionales o amateurs. Tenemos diferentes estilos: crawl, mariposa, espalda, pecho. Tenemos carreras cortas que son de 50 a 100 metros, carreras medianas que van de 200 a 400 metros, carreras largas que van de 800 a 1500 metros. Y también tenemos relevos, que son 4 que intervienen por 100 estilo libre, 4 por 100 estilos diferentes y 4 por 200 estilo libre. ¿Cómo tiene que ser la alimentación en el entrenamiento? Cuando es moderado de 1 hora, hay que prestar mucha atención a la ingesta de hidratos de carbono, que va de 5 a 7 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso y por día. Cuando el entrenamiento es de 2 a 4 horas, la cantidad de hidratos de carbono va a ser de 7 a 10 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso y por día. ¿Y cuáles son los hidratos de carbono? Pastas, elegí las integrales, cocción al dente, panes integrales, papa, batata, choclo, arroz integral y otros cereales. Respecto a las proteínas que necesita un deportista en el entrenamiento, va a depender del deportista y va a oscilar de 1,2 a 1,4 gramos por kilogramo de peso y por día. Respecto a las vitaminas, no es necesario aumentar el valor de estos principios nutritivos, porque si exagerás en la cantidad puede haber alteraciones futuras, con lo cual no vas a obtener ningún beneficio en tu salud, ni siquiera en el deporte. Los periodos de competencia y entrenamiento hay que prestar atención a la cantidad de energía que va a proveer a ese deportista que tiene tanto gasto energético, sobre todo en los adolescentes que requieren mucho valor energético, porque están en una etapa de crecimiento y desarrollo. Y si consideramos que están haciendo además el deporte, en este caso natación, que requiere tanto desgaste, puede traer como consecuencia alteraciones a su salud. Por ejemplo, detenimiento en el crecimiento, menor rendimiento deportivo, fatiga y también puede lesionarse. Algunos nadadores necesitan disminuir la grasa corporal. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir la cantidad de grasas saturadas y trans, fiambres, grasos, embutidos, vísceras. Y también hay que prestar atención a la cantidad de hidratos de carbono que van a proveer a la alimentación diaria, que van a ser de 3 a 5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso y por día. En este caso, no se busca mejorar el rendimiento físico, simplemente lo que se busca es reducir la grasa y en la medida que lo vaya logrando va a poder tener otro rendimiento deportivo y mejor performance. La natación es un deporte muy completo. Para aumentar la resistencia deportiva tenés que prestar mucha atención a la cantidad de hidratos de carbono para ir almacenando el glucógeno necesario. La cantidad de agua también es importante porque el error está en pensar que un nadador que está en el agua no se deshidrata. Sin embargo, esto puede suceder como en cualquier deporte. Entonces, la hidratación debe ser antes, durante y después de la actividad física. A través de la hidratación vas a poder reponer el líquido perdido, electrolitos, glucógeno muscular. Cuando el agua no es suficiente, tenés que hidratarte con bebidas deportivas, geles o barritas deportivas. Ten presente estos conceptos y vas a poder mejorar tu performance. Hacé de tu vida una matemática. Sumá alegrías, restá dolor, dividí las penas y multiplicá el amor. En el año 2014 han habido investigaciones respecto a un páncreas artificial que podía dar la solución a los diabéticos insulinodependientes, sobre todo a los pequeños que tanto les cuesta inyectarse insulina o bomba de insulina. En la actualidad siguen
los estudios, los ensayos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y los resultados son prometedores. Qué importante es el páncreas artificial o biónico que ayuda a mejorar la calidad de vida y que los pacientes que tan difícil se les hace llevar a cabo esta enfermedad, que puedan no estar tan pendientes y que tengan un dispositivo que los ayude a regular los niveles de glucemia cuando tienen elevada cantidad circulante en sangre o baja. Este páncreas artificial o biónico fue ideado por un investigador que tiene su hija que es diabética. Hizo las pruebas con ella y se hicieron muchas pruebas en el mundo. ¿Cómo es? El dispositivo es muy pequeño, es como un teléfono celular en donde hay que conectarlo con 3 agujitas que tiene 2 dispositivos, uno que es para la insulina, cuando se requiera, cuando el paciente tenga niveles altos de glucemia, va a abrirse el dispositivo de insulina y en el caso que el paciente tenga bajos niveles, va a haber glucagón. El dispositivo tiene un software que va controlando los niveles. Entonces la persona puede hacer su vida prácticamente normal. Qué importante sería contar en la Argentina con esta solución que podríamos beneficiar mucho a la población diabética 1. Llamemos a los investigadores para que tomen en cuenta este dispositivo que mejoraría mucho la calidad de vida de la población diabética mellitus 1, sobre todo en los niños, y evitar las complicaciones que puedan acarrearse por el mal manejo en la alimentación, en el estilo de vida que debe ser activo, y van a ser más alegres y felices porque esto da ilusión a que van a existir nuevas tendencias de caminos que nos lleven al mejoramiento en general para esta población. ¿Caíste? Levántate. ¿Fracasaste? Pelea un round más. ¿Llevas una victoria? Logra otra. Solo te pido un favor. No te rindas. Persevera y vas a triunfar. ¿Los azúcares o las grasas o ambas son responsables del exceso de peso o de las enfermedades cardiovasculares? Muchos son los mitos que están relacionados con el adelgazamiento. Durante mucho tiempo se le atribuyó a las grasas la aparición del exceso de peso, obesidad y de las enfermedades cardiovasculares. ¿Pero quiénes son los responsables? ¿Ambos combinados o grasas o azúcares? Por eso es importante proporcionar una adecuada información para esclarecer cuáles son los alimentos que son perjudiciales para la salud y cuáles son las herramientas para lograr una mejor calidad de vida. Las investigaciones indican que el componente alimentario influye en un 20% en el perfil de grasas, es decir, aumento de triglicéridos, colesterol y grasas sanguíneas. Los resultados del perfil de grasas sanguíneas van a depender de la química interna, de los genes y pueden estar influenciados por otros factores que no tienen nada que ver con los alimentarios. Estrés, ansiedad, depresión y van a influenciar en gran medida en la disminución de las defensas del organismo. En revistas prestigiosas, una de ellas, Annals of International Medicine, se ha publicado un estudio sobre 70 trabajos que recopilaron información sobre una población de más de 600.000 personas de 8 países. Estas investigaciones atribuían una mayor responsabilidad a los azúcares industrializados, que consideran que son droga, que llevan estos alimentos a la adicción, a la obesidad, al sobrepeso, además de afectar el sistema cardiovascular. En cuanto a las grasas,
Lo importante es aprender a distinguir aquellas que no perjudican a la salud, las que no provienen, por ejemplo, de los alimentos industrializados, que además presentan azúcares industrializados en las diferentes denominaciones. Evidencias científicas apuntan que ni siquiera los edulcorantes son inocuos, ya que interfieren con los sistemas de señalización del sistema nervioso que se relacionan con el sistema de recompensa. Este sistema obedece a estímulos específicos y naturales que están regulados por los neurotransmisores que permiten que el individuo desarrolle conductas aprendidas que responden a hechos placenteros o de desagrado. La adicción al dulzor está relacionado con este mecanismo. Los alimentos industrializados que presentan edulcorantes provocan aumento de la insulina. Esto significa que pueden ocasionar resistencia insulínica. Muchos diabéticos desconocen esta situación. Se relacionan además con una ganancia de peso progresiva durante muchos años, ya que no controlan las ingestas alimentarias porque consideran que son inofensivos y se desconoce la acción de estimulación de las papilas gustativas. Consejos generales: evitar alimentos industrializados o esporádicamente, conociendo los efectos que ocasionan. Elegir alimentos naturales sin aditivos ni conservantes, aquellos que provee la naturaleza, por ejemplo, carnes, leche, vegetales y frutas estacionales, fundamentalmente crudas, para aprovechar todos sus principios nutritivos. Optar por un estilo de vida saludable. Nunca sabes lo fuerte que sos, hasta que ser fuerte sea tu única opción. Cuando comencé el programa hablé de la generosidad, de saber escuchar y que es importante que nos rodeemos de gente positiva, no para decir adiós a la mala onda, sino para crecer nosotros como seres humanos y permitirnos creer en las posibilidades que nos ayuden a avanzar en nuestra vida. Nos vamos a reencontrar solamente en 7 días con nuevos temas de nutrición y salud para que mejores tu calidad de vida. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.